Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a una sesión más del seminario Diálogos Municipalistas, seminario interdisciplinario sobre gobiernos locales. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Sara Berenice Horta Flores. Ella es investigadora por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y quien disertará sobre el tema el control constitucional en el procedimiento legislativo en México. Me voy a permitir leer una muy breve reseña curricular de la doctora Horta. Ella es abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, graduada con mención honorífica y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Constitucional, cuya tesis denominada Las violaciones al procedimiento legislativo mexicano, estudio de causas y efectos a través del control abstracto de constitucionalidad, fue merecedora del primer lugar en el concurso nacional de tesis en torno al futuro de la administración de la justicia constitucional en México, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha desarrollado como abogada postulante, como asesora jurídica en el Congreso del Estado de San Luis Potosí y como investigadora en el Instituto de Investigaciones Legislativas de la misma institución. Fue asesora jurídica de la Dirección General de Apoyo Parlamentario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y consultora parlamentaria para la Universidad Estatal de Nueva York. Trabajando con esta universidad, coordinó a nivel nacional el proyecto de investigación El Poder Legislativo Estatal en México. Actualmente se desempeña como secretaria general y profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Ciudad Valles. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bere, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sin más preámbulo, el micrófono es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Fidel. Muchas gracias. Gracias por la invitación al Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Muchas gracias. El interés por el constitucionalismo local y por el derecho municipal ha sido uno de mis gustos. Bueno, porque siempre los que estamos en los estados, pues vemos cómo fue la enseñanza del derecho constitucional, siempre enseñándonos todo lo federal, problemas federales, pero cuando ya vamos avanzando y vemos nuestras propios problemas constitucionales y nuestro propio entretejido en este orden jurídico que no es muy avanzado, no está, hay mucho por hacer todavía. Agradezco también al abogado Rubén Fernández, bueno, es el líder aquí del colegio, el presidente. Muchas gracias por la invitación. Y ya en el preámbulo estábamos platicando algunos temas y les quería comentar que este tema del control constitucional del procedimiento legislativo en México, derecho constitucional local y también parte importante del derecho municipal. Y a lo mejor les voy a contar el final de la película, ¿verdad? Para no tenerlos en suspenso. Por ejemplo, en, que se han interpuesto en la Corte de 1995 al 2003, 206 casos se han resuelto o han tenido que ver, son sentencias que han tenido que ver con reclamos de violaciones al procedimiento legislativo. Y esto junto a acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. De esas 206, 53, en 53 demandas se invalidó la norma por vicios al procedimiento legislativo. Y de estas 53, 49 fueron leyes estatales y solamente 4 federales. ¿Qué es esto? Que la doctrina del control interno, del control constitucional a los interna corporis acta de los congresos, es
derecho constitucional local. Básicamente se ha fundado y se ha desarrollado en el ámbito local. Federal, les digo, nada más en cuatro ocasiones se ha invalidado una norma de carácter federal. También esta presentación la voy a presentar pantalla. No. Imagino que se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, también esta presentación quise ordenarla pensando en los alumnos que en algún momento se van a conectar, y si no, haré que vean la sesión en su momento, pero para poder pensar en la importancia de este tema del control constitucional del procedimiento legislativo. No es algo reciente, y cuando queremos pensar o, aquí está, idear un poco, permítanme, voy a mover la pantalla aquí, en ¿de qué estamos hablando? Pues estamos planteando vigilar a un entorno, a un poder parlamentario, ya sea local o federal. En México tenemos federalismo, así que tenemos órganos legislativos estatales y órganos legislativos federales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores a nivel federal, para quien nos vea de otro país. Y esta autonomía parlamentaria era un aspecto muy propio de un Congreso, pero no estuvo sujeto a control siempre. ¿Y qué hablamos? ¿Qué pasa dentro de un Congreso? Bueno, sabemos que el Congreso es el contrapeso principalmente del Ejecutivo, que tiene funciones de fiscalización, de control político, jurisdiccional, y entre todas esas funciones está también la función legislativa, que es la de hacer leyes, que no es poca cosa. Son leyes que nos rigen y que nos impactan a todos, a todo el sector, a todo pues el orden jurisdiccional que se quiera, federal, local, municipal. Eh, y todo eso se ve dentro del trabajo de los congresos. Y hay una teoría de los interna corporis acta, que algunos dicen, nadie se meta con lo que hacen en el Congreso. Y vamos a ver cómo fue evolucionando esta forma de controlar, vigilar, de ver qué es lo que están haciendo nuestros representantes populares. Y además, no es fácil este tema porque el derecho parlamentario no es una rama jurídica de estricto derecho, no es como el fiscal, como el administrativo. El derecho parlamentario sí es flexible, sí hay eh, líneas grises entre la autonomía parlamentaria, qué se entiende por eso, qué tanto otro órgano debe controlar o no. Esos matices no están resueltos, porque por supuesto que hay quien defiende este principio contramayoritario, es decir, en el Congreso, al Congreso lo nombró el pueblo, es el representante del pueblo, y no puede venir un órgano judicial que no fue electo por el pueblo a anular una ley. Y este órgano externo, pues, ¿qué es lo que va a vigilar? Tiene que vigilar que el Congreso se mueva dentro del principio de democracia constitucional, esta forma de Estado que ya que se decidió en México y en los países occidentales, los derechos humanos de seguridad jurídica, de debido proceso y de legalidad, si se piensa en cada individuo que tenemos derecho a que exista un debido proceso a la hora de que el Congreso realice leyes que me van a impactar. Los derechos políticos de participación política también. Son muchos aspectos que otro órgano
mediante diferentes vías, tiene que vigilar de este Congreso y por eso es que este concepto de democracia constitucional no está terminado, tan no está terminado que estamos viviendo en México ya la antesala de próximas reformas constitucionales que van a cambiar esta comunicación entre el control de un poder judicial hacia el Parlamento federal o local. De esto estamos hablando. ¿Cómo vamos a controlar lo que hace un Parlamento? Ahora, esto podría verse de manera un poco pedagógica, las fases del procedimiento para poder entender dónde o qué es lo que tenemos que controlar en un procedimiento, qué no debe controlar un poder judicial, qué sí debe, qué debe defender, qué no. Todo eso es una corriente, bueno, una doctrina que no está terminada. Eso es lo apasionante. Aquí en México no nos dejan aburrir a los abogados porque nos cambian todo a cada momento, así que todo se está reconfigurando a cada momento. Ahora, un procedimiento. Hay muchas formas de estudiarlo, muchas formas de poner etapas, pero básicamente, y esto pensando en un procedimiento federal y también nos sirve para estudiar los procedimientos legislativos en los estados. Por supuesto, está la parte de presentar la iniciativa. A nivel federal tenemos unos aspectos donde la participación ciudadana puede ser por vía de la iniciativa popular, nada más hay que reunir el 0.13% del padrón. En San Luis, por ejemplo, los ciudadanos sí podemos interponer una iniciativa, tenemos derecho de iniciativa, pero no para reformas constitucionales locales. Y así cada estado es distinto. Y el derecho parlamentario estatal es sumamente interesante porque luego encontramos a nivel estatal fórmulas mucho más novedosas de lo que están a nivel federal. Pero está esta presentación de iniciativa y aquí, por supuesto, hay que cuidar las formalidades. Hay iniciativas que se presentan sin firma, por ejemplo, así han llegado a la Corte, o que alguien presenta y no tiene derecho, o no cumple el porcentaje de ciudadanos que debe de cumplir. Desde ahí ya es un momento para vigilar, para saber si una iniciativa cumple con todos esos requisitos, y si cumplía y no dejaron que avanzara, pues también ahí es un aspecto, bueno, podría ser vía de amparo, pero la presentación de la iniciativa, bueno, vamos a ver, depende. Después, turno a comisión, aquí también se dan una y mil variantes. Hay ocasiones en que se manda a una comisión que no tiene nada que ver con el tema, o se manda a 3 comisiones, pero eso es el turno a comisión, que es lo convencional, que se turne a la comisión que vea el tema de la iniciativa. Después viene el tema del estudio en las comisiones. Aquí es casi el trabajo más fuerte de participación. Aquí estarán los foros abiertos, el Parlamento abierto, este espacio de reflexión, de consulta. Y hay legislaciones estatales que la consulta es parte de su procedimiento legislativo. Es decir, hay estados en donde si van a aprobar un tema que tenga que ver con el Poder Judicial, se tiene que invitar a representantes del Poder Judicial para que expliquen, para ser citado y que explique de su punto de vista sobre la legislación que vayan a aprobar. Es decir, es un requisito, no es opcional. En todas las normas parlamentarias federales y locales, en todas está la opción de hacer foros.
Cuando es opcional, tal vez no impacta tan fuerte, pero cuando es obligatorio, sí. Y algo ha pasado de la reforma del 2011 a la fecha, en donde el derecho convencional se ha entendido como obligatorio, este control convencional de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Aquí pasa algo. En el derecho nacional, casi a nivel nacional, además un estado, pero las consultas a las personas con discapacidad y a las comunidades indígenas, es una obligación que nos ha llegado del exterior. No es algo a lo que nuestros parlamentarios estuvieran acostumbrados. Varias normas se han declarado inconstitucionales por falta de consulta, pero esto es a partir del 2011 a la fecha. También se hace el dictamen en comisión. Aquí muchas veces el dictamen pasa sin firmas. También puede haber habido violaciones al procedimiento legislativo ahí. Y lo que también hemos observado que cuando es trabajo en comisiones, muchas veces dicen los diputados que no lo citaron a comisiones, que no se dieron cuenta, que no fueron al foro. Todo lo que pasa en comisiones, la Corte no le ha dado carácter invalidante, salvo la consulta en sí, cuando es obligatoria. Se presenta al Pleno, el debate en el Pleno. Aquí es el mayor cúmulo de violaciones al procedimiento legislativo. ¿Por qué? Porque es la parte de la deliberación. Aquí lo más común es cuando se va a votar algo sin justificar la premura, la urgencia de votación, y hay ocasiones en que desde la iniciativa pasa al Pleno y ya no pasa a comisiones por esa premura, el debate se omite y pasa directamente al Pleno. Entonces ahí vemos cómo hay aspectos de deliberación parlamentaria que hicieron falta. Todo esto lo vamos a ver con más detalle. Y obviamente pasa la aprobación del Pleno, ahí tiene que ver con las votaciones. Hay ocasiones en que las votaciones tienen que ser públicas o cerradas. Hay ocasiones, por ejemplo, en Yucatán la votación tenía que ser pública, pero como era un tema que tenía que ver con las minorías del grupo LGBT, hicieron la votación por cédula, y no era así. Se violó un principio de mayoría, principio en la elaboración de las votaciones. Hay ocasiones en que se tiene que votar con las 2/3 partes y se vota con la mitad. En fin, ahí también es algo que tiene que cuidar mucho la Corte. También aquí, y esto es a nivel estatal, la aprobación de los ayuntamientos. Cuando es a nivel local, los congresos, cuando van a aprobar una reforma a su constitución local, la mayoría, la gran mayoría, envía todos este dictamen para la aprobación de los ayuntamientos. Y aquí también han sucedido violaciones al procedimiento legislativo. Hay ayuntamientos donde envían la aprobación, pero les faltó la firma del secretario, o leyeron la reforma, pero no la votaron. No aprobaron fehacientemente esa reforma a esa constitución local. Así que esa parte del procedimiento legislativo, esa forma de aprobar dentro de del cabildo, también es vigilada por la Corte. De aquí, pues pasa sanción al Ejecutivo, promulgan e inicia la vigencia. Entonces, esto es básicamente lo que puede verse como un procedimiento legislativo. Ahora, los parámetros para vigilar al Congreso, esos han evolucionado. Y es interesante entender cómo han evolucionado,
para saber cuándo estamos, esta evolución ya no es lineal, sino muchas veces circula o va y viene entre los diferentes parámetros para vigilar lo que hacen los parlamentarios. Por ejemplo, en el siglo XIX, en esta etapa de la Ilustración, cuando por fin los estados tienen su constitución, en esas constituciones vemos que hay derechos humanos, hay una organización del poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero en esas constituciones no había controles, ¿no? Controles recíprocos. Ya era bastante con tener derechos para frenar al Estado, derechos civiles y políticos, ya era bastante con tener un ejecutivo, legislativo y judicial. Se le llama a esta etapa el Estado legislativo de derecho, pero no hay una supremacía constitucional. El Estado funciona, muchas veces los ordenamientos más importantes eran el Código Civil o el Código Penal, las constituciones eran pues más bien como algo, un documento político, histórico, pero no un documento normativo como después evolucionó. Entonces, en esta fase, el Parlamento no era sujeto a control. Desde el punto de vista de Rousseau, ¿verdad? En el Parlamento se reflejaba la voluntad del pueblo y por tanto la única manera de controlar al Parlamento pues era con los votos. Entonces, si el Pleno aprobaba una reforma, se convalidaba cualquier cosa. Es decir, eso era, el Pleno lo aprobó, es legítimo, y esa legitimidad pues le daba ese carácter vinculante a la ley y no se cuestionaba. Después sabemos que ya en el siglo XX, en términos generales, porque México llegó a esta parte ya hasta 1994, pero bueno, siglo XX a nivel global, ya evolucionamos a un Estado constitucional y democrático de derecho, en donde tenemos un control constitucional. Se decide tener una democracia constitucional y se decide tener un tribunal constitucional que vigile el actuar de los demás tribunales o dentro del Poder Judicial un área o a esos mismos jueces como jueces constitucionales, de tal forma que pueden vigilar eh, la constitucionalidad o no de una norma e incluso anularla. Pero su parámetro era la Constitución. En el siglo XIX el parámetro, bueno, eran las votaciones, pero sin controles y sin controles orgánicos. En el siglo XX ya sabemos que estamos en el Estado constitucional de derecho y logramos entrar a una parte de control recíproco. Y el parámetro ahora para vigilar la elaboración de normas, pero ya en el siglo XXI, digo siglo XXI, pero hay países que entraron a eso desde el siglo XX, ¿verdad? Desde las últimas 2 décadas del siglo XX. Digo siglo XXI porque en México entramos hasta el 2011 en este parámetro, que sí hay que vigilar el actuar del legislativo, la elaboración de normas, desde la Constitución, pero también desde otro paradigma, desde el cumplimiento y la protección de los derechos humanos, el cumplimiento de las normas protectoras de los derechos humanos. Por lo tanto, ese control constitucional también se expande y hablamos de un control convencional de los derechos humanos. Por eso es que en esta parte las consultas, la falta de consulta a las personas con discapacidad se ha determinado que hace inválida una norma por no haberlos consultado, y no así cuando estábamos en el Estado constitucional de derecho, porque en el Estado constitucional de derecho, y con ese parámetro de entendimiento de los derechos humanos, si no estaba en la Constitución y la obligación no estaba en la ley, pues no se vulneraba ningún derecho humano. Y ahora esta obligación viene externa. Ahora, con esto
vemos ya en el siglo XIX, en México, este control constitucional, pues ya lo vemos en 1994, donde por fin tenemos unas acciones de inconstitucionalidad, una reforma a las controversias constitucionales y también la utilización del juicio de amparo, que ya se podía desde antes, pero casi ineficiente para reclamar actos internos del Parlamento. Pero aquí tenemos este control constitucional y sí hubo un cambio de paradigma desde el 2011 y sigue habiendo las acciones, las controversias, el juicio de amparo con otro paradigma y, por supuesto, está presente ese control convencional de los derechos humanos. Por eso, por ejemplo, aquí, para ver qué ha pasado en México en este tema del control del procedimiento legislativo, últimamente se oye bastante, sobre todo porque ha impactado en este sexenio a nivel federal, pero es un tema que ha venido trabajándose y desde que se aprobaron las acciones de inconstitucionalidad en la 9ª época y ya estamos después en la 10ª época, que fue un parámetro sobre los derechos humanos, que aquí avanzó mucho el reclamo de las violaciones al procedimiento legislativo y ahora estamos en la 11ª época de 2021 a la fecha. Es decir, tenemos ya casi 30 años con el tema y estos 30 años sí ha habido una evolución y tendremos que ver cómo, si no, a veces es pendular. Parece que en la 10ª época y 11ª, sí la Corte entró al estudio profundo, sobre todo en la 10ª época de las violaciones al procedimiento legislativo. En la 9ª época, que es en donde vamos a centrarnos todavía más, aquí empezó apenas a crear esa teoría del control de los interna corporis acta y se tardó. Han pasado años para que la Corte tenga cada vez más sólido pues su postura frente a los actos internos del Parlamento. Y miren, por ejemplo, como antecedente, ¿cómo estábamos antes de la 9ª época? Allá en la Ley de Amparo de 1919, en esta Ley de Amparo, aquí en el artículo 12 decía, era, bueno, autoridad responsable la que ejecutara o tratara de ejecutar el acto reclamado. Quiere decir que las cámaras legislativas no eran autoridades responsables. Esta forma de ver los actos internos del Parlamento, pues se parece a lo que les comento del Estado Legislativo de Derecho del siglo XIX. Básicamente, la ley está diciendo que no son autoridades responsables, es decir, no hay quien tenga que vigilar lo que hace el Parlamento. Lo aprobó la mayoría, se acepta. Así que ese control simplemente no existía. Después, aquí tenemos la Ley de Amparo de 1935 y aquí sí, hasta 1935 es que se hace una reforma y sí es autoridad responsable la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto reclamado. A partir de aquí, de 1935, vía amparo, ya podrían interponerse amparos contra una violación al procedimiento legislativo. Pero era un aspecto muy pequeño de control porque además estaban los efectos relativos de la sentencia. Entonces, podría declararse una violación al procedimiento legislativo, pero solamente para la persona que interpuso el amparo. Pero además, la visión de estas resoluciones de amparo era convalidarlo con la mayoría. Lo aprueba el Pleno, lo único que tenía que ver el Poder Judicial Federal no era todas esas partes que vimos del procedimiento legislativo, solamente tenía que ver, a ver, lo aprobaron por el Pleno, se contó bien, hay mayoría, listo, no hay violación al procedimiento. Por eso es que retomamos aquí, ven, antes de
De la novena época solamente vía amparo y una parte muy, muy pequeña para poder reclamarlo. En la novena época comenzó y se ha ido robusteciendo en la décima época y en la undécima época se ha hecho todavía más especializado. Ahora, les voy a comentar, mi tesis de doctorado pues fue sobre violaciones al procedimiento legislativo, más aquí tengo el libro, no se vende, se descarga gratuito de la página de la Corte, pero fue un estudio que era un tema que no estaba tratado, bueno, de eso se tratan las tesis de doctorado, no era un tema que estuviera estudiado, eh, y bueno, la idea es que puede ser que con este estudio dé pauta a que otros sigan estudiando más a fondo este tema. Me centré en la novena época, porque fue el tiempo en el que hice la tesis, y con ese nivel de profundidad, pues solo la novena época. He estado captando algunos datos de las otras épocas que también les voy a comentar. Entonces, solo para los alumnos que sepan que las acciones abstractas son para reclamar una probable contradicción de una norma federal o local o incluso un tratado internacional por cuestiones de fondo o de forma. Es decir, que vulnere lo que dice la Constitución, es un control abstracto. Lo que se tiene que proteger es a la Constitución como un ente vivo, parece, a veces, por eso los constitucionalistas a veces vemos, es que la Constitución, bueno, pero sobre todo así era en la novena época. Pero sí, hay que vigilar las cuestiones de fondo por cuestiones de derechos y algún vicio procedimental. Entonces, las acciones también proceden por eso. Es decir, por primera vez, desde 1995, con la reforma del 94, por primera vez, las minorías podían defenderse ante otro órgano revisor. Es un control concentrado, lo resuelve la Suprema Corte y pueden interponerlo, ahí está en el 105 constitucional, el 33% de las cámaras legislativas, estatales o federales, cada una atiende a diferentes órganos, a diferentes leyes que pueden reclamar. Pero aquí, por ejemplo, es interesante ver qué va a pasar ahora con las acciones de inconstitucionalidad, porque para que una minoría obtenga ese 33%, pues lo vemos cada vez más difícil por el Ejecutivo del Estado, las comisiones de derechos humanos federales o estatales sobre temas de derechos humanos en su ámbito, los partidos políticos, también federal o estatal, los organismos que protegen o que el acceso a la información pública, federales o estatales, y el fiscal federal, también por cuestiones también en los temas que él maneja. Es decir, es una acción de inconstitucionalidad, si se compara con otras de otros países, muy, muy, muy acotada. Aún así, funciona. Bueno, aún así, al menos están ahí. Estaría peor no tenerla, ¿verdad? ¿Y cuáles son los efectos? Constitucionalidad de la norma, si es que no tuvieron razón, o declarar la inconstitucionalidad de la norma, es decir, borrarla del sistema jurídico. Para eso se requieren el voto de los ministros de la Corte de 8 votos a favor. Bien, mi investigación, yo me enfoqué sobre los tipos para catalogar las violaciones al procedimiento legislativo. Quería saber qué tipo de violaciones existían, recabarlas, organizarlas, sistematizarlas, catalogarlas. Es decir, fue una investigación exploratoria, yo no sabía qué me iba a encontrar. Entonces, esa era mi unidad de análisis por medio de las acciones y fue la novena época. Y el ámbito espacial, bueno, pues al ser una acción de inconstitucionalidad, mi ámbito de estudio fue todo el país.
y además abarcando de febrero de 1995 a octubre del 2011, que terminó la novena época. Entonces, esa fue mi interés por estudiarlo. ¿Y por qué me interesó estudiarlo? Miren, les explico, ¿eh? Mi interés fue porque por primera vez estábamos viviendo en una pluralidad política. Mi periodo de estudio, que es del 95, 94 al 2011, fíjense, tengo que seguir el estudio porque Morena se registró creo que en octubre del 2011 y contendió en las del 2012. Entonces, a lo mejor vamos a ver otro fenómeno a la inversa, ¿no? Casi espejo, de lo que fue el PRI. El rojo es el PRI, el azul el PAN, el amarillo el PRD. Es la Cámara de Diputados Federal. Sabemos que en 1997, por primera vez, el PRI no tuvo la mayoría calificada. Bueno, y en el 2000 hubo alternancia, pero ven, incluso en el 2006 pasó hasta la tercera fuerza. Es decir, había algo que estudiar. Una, no había acciones antes de ese momento, así que no se podía estudiar antes, pero también carecía de relevancia si había un partido político hegemónico. Y en el periodo de estudio sí resultaba interesante saber qué pasaba ahí. Por ejemplo, también en el Senado de la República, pues ustedes saben que en el 1988 apenas entró un senador, bueno, ¿ven que ya dos, parece, senadores del PRD? Entonces mi periodo de estudio también de las cámaras, me voy a pasar en las elecciones de gobernadores, también esto hacía que hubiera gobiernos divididos al interior de las cámaras, es decir, que no nada más en lo federal, sino en lo estatal estaban pasando cosas en los congresos. Aquí concéntrense nada más en la línea verde. Las mayorías relativas en los congresos aumentaron. Las mayorías calificadas, de 2/3 partes, bajaban mucho, pero se aumentaban las mayorías relativas. Quiere decir que había que negociar, había que debatir, había que escuchar a las minorías. Entonces, por eso es que me centré por eso es que elegí ese tema de estudio, qué era lo que estaba pasando en las legislaturas. Y, bueno, mi parámetro, un poder legislativo, quería estudiar esas violaciones, y al Poder Judicial lo necesitaba para el control abstracto, y me concentré en recabar las sentencias de acciones de inconstitucionalidad. ¿Y cómo las separé? Y esto es también lo que ha hecho la Corte. Y, les comentaba, el derecho parlamentario es flexible, no es de estricto derecho, y entonces hay partes en el procedimiento legislativo que son importantes, que tienen que ver con la democracia representativa, con la forma de Estado que hemos elegido, y hay otros que sí pueden ser vulneraciones al procedimiento legislativo, pero que son de forma, que no alteran este principio democrático. Y en donde nos concentramos para saber o para estudiar el procedimiento legislativo así, bueno, hay más artículos, pero en el 39, en el 41, constitucional, esa forma democrática de Estado, en el 70, donde dice que los grupos parlamentarios deben de tener una forma democrática de acceder y de estar en los congresos. Y además, el procedimiento legislativo no había sido estudiado así, había sido estudiado por fases, siempre por fases. Pero esta es una forma de estudiar las fases, pero a partir de una visión desde el principio democrático, desde principios de mayoría, de participación y de publicidad, básicamente. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues tipos, por ejemplo, de mayoría, y ahorita les voy a decir cuáles fueron las invalidantes, pero en mayoría, pues, ¿qué tipo de mayoría hay? Si es relativa, absoluta o calificada,
si el quórum es suficiente, si la forma de dirimir empates en las cámaras, si el proceso de votación tenía que ser público o tenía que ser o secreto. En reglas de participación, si hubo debate en todas las fases o en las fases especiales para poder expresarse, si hubo trámites abreviados, justificados, que no permitieron darle voz a las minorías. Y también aquí hay algo, si no se repartió con tiempo el material de discusión. Por lo regular se debe repartir 48 horas antes, ya depende de ahí de cada congreso, porque si no tienen los elementos para debatir, ¿cómo van a ir ahí a manifestarse o hablar a favor o en contra? Entonces, aquí en las reglas de participación también, y claro que se sabe que las mayorías son importantes. La mayoría vota y esa es la resolución. Pero en las reglas de participación, las minorías tienen que tener la oportunidad de hacerse oír. Y en las de publicidad, también es parte del sistema democrático, republicano también. Necesitamos saber qué hacen nuestros legisladores. Si el diario de debates está bien publicado, si se ven, podemos acceder a las votaciones públicas, a las actas, a los dictámenes. Todo eso también se tiene que vigilar y es importante porque es nuestra forma de ver qué están haciendo los legisladores. Así, con esa visión fue que se estudió en la novena época y se empezó a clasificar las vulneraciones al procedimiento legislativo que observara. ¿Cómo las observé? De la sentencia, extraía lo que demandaban y le daba un seguimiento para ver qué había dicho la Corte al respecto. Y en sí, el universo de estudio fueron 672 acciones en toda la novena época. De ahí, las que tenían que ver con reclamos de malas prácticas en la función legislativa, que eran las que me interesaban, de ahí desagregué a 181 acciones de inconstitucionalidad que se resolvieron en 100 sentencias, 101 sentencias, porque ya ven que a veces hay sentencias que tienen demandas acumuladas. Entonces fueron 181 demandas que se resolvieron en 101 sentencias. ¿Y qué hice para poder obtenerlas? Las leí todas, pues sí. Alguien me decía, haga una fórmula y saque algo porcentual, pero no, yo necesitaba leerlas todas. No vaya a ser que la fórmula me diga que elija otra y donde había un tema de estudio interesante. Así que de ahí se pudieron extraer 341 violaciones al procedimiento legislativo, al menos las reclamadas. Esto, claro, en diferentes sentencias, pero hubo quien utilizó la acción de inconstitucionalidad para reclamar estos vicios. Y esto no era muy visible en la novena época. Ahora les digo, ya estamos en la 11ª época y ya es un tema de interés incluso recurrente, pero cuando se estudió la primera vez, pues todavía no se sabía si las acciones de inconstitucionalidad se estaban utilizando. Además, tampoco se usaban tanto. Y sí se descubrió que una tercera parte de lo que se reclamaba, de 672 acciones, demandas, pues sí, 26.7%, casi un tercio, sí había demandas que se quejaban de una mala praxis en la función legislativa. Y era la primera vez que se podía estudiar a través de una forma homogénea, como una sentencia. Incluso, aquí, por ejemplo, miren, lo azul son las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en la novena época. Hay un pico ahí de 162, por ahí por el 2007, pero fue porque hubo un procurador, incluso creo que de Guanajuato, el licenciado Cabeza de Vaca, que
interpuso muchísimas acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales incluso, pero miren cómo ahí se fue ese pico de la cantidad de acciones que sí se interpusieron. Es decir, las acciones no eran muy recurridas. A pesar de eso, lo rojo fue los momentos en los que sí se demandaba y sí se reclamaban violaciones al procedimiento legislativo. La primera vez que se reclamaron fue al año de que comenzaron las acciones, en 1996. Incluso el ministro Lainez Potisek, lo acabo de escuchar en una conferencia al respecto, y comentaba que hasta el 1998 ubica la primera acción de inconstitucionalidad, pero no, le voy a escribir, le voy a decir no. Desde 1996 ya fue esa primera sentencia. Y ahora, ¿qué reclamaban? Sí, se concentraron muchísimo en lo verde, es la participación. Los grandes reclamos sí estaban en que no, sobre todo, no escuchar a las minorías, en procedimientos abreviados, en la falta de material para debatir, en las reglas de mayoría, en la de publicidad, y otros 15%, es decir, sí había por lo mejor una fe de ratas que no era trascendente, una publicación de un día después, pero tampoco era trascendente, es decir, se quejaban de eso, pero a la hora de que se clasificaron no eran cosas que vulneraran el principio democrático. Por lo tanto, las acciones sí fueron un medio de protección del principio democrático en los congresos. ¿Y qué era lo que más reclamaban? Lo que más, la deliberación en pleno. Ahí los mayores reclamos en estas demandas fueron la deliberación en pleno, y llama también la atención en ayuntamientos. Muchas de los reclamos fue por, hay algunos como un poco de desaseo a la hora de recabar eh, las actas de los cabildos, cuando aprobaban o no una reforma local, esa falta de firma del secretario. También fueron un 15% de los reclamos. Eso era lo que estaban reclamando. Y ahora, ¿quiénes utilizaban las acciones? Y puede ser que ahorita sea como lógico, pero cuando empezábamos a estudiarlo era así como un descubrimiento, además de que hay que seguir con ese nivel de detalle la investigación para poder tener esta película. Incluso vamos a ver, por ejemplo, algo muy importante. Aquí, si ven la CNDH que está hasta abajo con un asterisco, bueno, la CNDH sí presentó acciones de inconstitucionalidad, pero ninguna por violación al procedimiento legislativo. Y ahora, en la 10ª época y en la 11ª, es la que más reclama, y también a nivel local, la que más reclaman falta de consulta a las comunidades indígenas y falta de consulta a las personas con discapacidad. Ahora esta gráfica seguramente cambiaría. El procurador general, pues sí, presentó 300 acciones, pero en realidad no le interesaba el tema de vulneración al procedimiento legislativo. ¿Quiénes sí? Pues los partidos políticos federales. En una de cada 2 acciones estaban reclamando alguna vulneración dentro de la función legislativa. Los diputados estatales también están 2-1, pero pasa que los diputados estatales se veía o se observaba que no podían reunir, cuando no pueden reunir el 33% de la Cámara, pues tienen que acudir a su partido político. Pero a la hora de acudir a su partido político, el partido político solo puede reclamar cuestiones de carácter electoral. Entonces, en cambio, si esta minoría o el 33% que se pide bajara un poco, pues más diputados estatales podrían interponer las acciones por diversos temas, por cualquier tema que apruebe su órgano legislativo. Partidos políticos estatales, y ver quiénes reclaman los vicios al procedimiento legislativo, pues los directamente vulnerados.
Y así vemos que las acciones pareciera que funcionan como un amparo, cuando en realidad es un control abstracto de constitucionalidad, pero así han sido usados. Esto les digo, novena época. También aquí vemos como los partido político federal fue el que más número de reclamos hizo, más demandas con violaciones, reclamando violaciones al procedimiento legislativo y los partidos políticos estatales. Y vemos aquí también en los congresos, ¿quiénes estaban con la mayoría en los congresos? Pues era parte de esa historia. El PRI tenía la mayoría, el PAN y el PRD. Sin embargo, las sentencias que declararon inconstitucional la norma fueron donde la mayoría fue del PRI y del PAN. Nada más. Podremos seguir este estudio y vemos ahora que habría otras mayorías en los congresos. La base está para seguir la investigación. Bueno, esto es parte de lo que les había comentado. Y algo pasó también que tiene que ver mucho cómo ha evolucionado la Corte para vigilar los vicios al procedimiento legislativo. Esta es una gráfica de subsistemas en donde quedaron fuera de mi estudio. Cuando estaba haciendo la tesis, mi tema eran esos vicios al procedimiento y la forma de verlos era si los veía la Corte en la sentencia. Y me di cuenta que en las sentencias, muchas veces, sí los actores en la demanda reclamaban vicios al procedimiento, pero no contaba con que algunos la Corte ni siquiera se manifestaba sobre ellos. Simplemente no estudió al menos 64 vicios que se reclamaron. No los estudió, no los vio, no merecían el estudio. Incluso decía, bueno, se convalida con la mayoría. Esa fue la forma de evaluar el procedimiento, los vicios al procedimiento hasta el 2001. Después hubo otro subsistema en donde la Corte sí estudió estos vicios, pero no existieron. Ahorita les voy a dar los datos. O también había hechos que reclamaron, 109 reclamos hubo, pero en sí no fueron vicios al procedimiento. También les voy a explicar. Y también, por fin, la Corte del 2008 a la fecha sí aceptó que podía haber vicios en el procedimiento legislativo, pero había vicios intrascendentes que no vulneraban la norma, es decir, vicios que no atacaban, vulneraban el principio democrático, y vicios invalidantes. En sí, de vicios invalidantes afectó básicamente a 7 sentencias. Bueno, como investigador no pensaba, nunca, incluso en mi formato, no había tomado en cuenta que la Corte no estudiara los vicios. Y sí, es decir, ¿se estudió? No. ¿Por qué? Porque se convalidaba, sea cual fuera el agravio, incluso decía, sea cual fuere el agravio, con la aprobación mayoritaria del Pleno se convalidaban los vicios procedimentales. Afortunadamente, esta forma de entender los vicios procesales fue abandonado, pero de todos modos después aceptaban que eran vicios, pero no todos los consideraban invalidantes. Y después esto también fue evolucionando. Y muchas veces decía que simplemente no entraba al estudio porque eran intrascendentes, o por ejemplo, los turnos a una comisión inadecuada, esos la Corte tampoco los estudiaba, o aquellas acciones que se sobreseyeron. Ahora, hubo unas partes que sí lo estudiaron, pero también
bastante no existió. Es decir, muchos decían, no hubo quórum, y a la hora de estudiar la Corte decía, sí, sí existió quórum. O, por ejemplo, había quien decía, es que cambiaron mi iniciativa en la comisión. Bueno, eso no es una vulneración, eso es parte del trabajo legislativo. Se infiere también aquí, sobre todo, se infiere una falta de información en muchas de las minorías. También se pudo inferir, porque solamente podemos sacar esto como una inferencia, que cuando las minorías parlamentarias pidieron a lo mejor los dictámenes o la información a la Cámara para poder armar su demanda, se infiere que no les otorgaron nada, porque a la hora de interponer la demanda no tenían nada, y después cuando la Corte pidió el informe al Congreso, el Congreso le daba toda la información y bueno, se daban cuenta que muchas cosas no habían existido. Pues, después de mucho, bueno, esto es un análisis muy detallado. Después, había cosas que sí se estudiaron, sí existieron y que no fueron violación. Sobre todo, un ejemplo, ¿verdad? Los foros y las consultas. Bajo el parámetro de control constitucional nacional, si la ley no decía que había que hacer un foro o una consulta, simplemente no había sido una vulneración. En cambio, ahora que este tema, aun cuando no lo diga la constitución estatal o el orden local o nacional, tenemos una obligación internacional. Y lo que sí, por último, sí se estudió, sí existió, sí fue violación y sí fue invalidante, fueron varios temas. Bueno, aquí sí fue violación, pero no alcanzó ese rango de vulneración al principio democrático. Entonces se alegó, por ejemplo, que no hubo convocatoria para citar a los trabajos al Pleno, que la Corte constató que efectivamente no hubo, pero esa omisión no le da carácter invalidante. Aquí es una zona muy gris de la Corte, porque es acumulativo el número de violaciones que pueden surgir en un Congreso. Es decir, puede ser que en alguna sentencia no se repartió un dictamen, pero como se juntó con otro tipo de vulneraciones, eso fue invalidante. Pero a lo mejor en otra sentencia no se repartió el dictamen, pero hubo forma de que los diputados conocieran esa iniciativa. Entonces, ahí la Corte pues tiene que ver caso por caso. Y finalmente sí hubo cuestiones invalidantes, por ejemplo, en algún momento se legisló mediante fe de erratas, y todo lo invalidante en la novena época fue de carácter local, ninguna federal. ¿Qué fue lo que fue trascendente? Por ejemplo, las votaciones que por su importancia debían ser nominales y se hicieron de forma económica, eso es grave. Aceptar como válida una votación con menor rigor cuando debió haber sido una mayoría calificada, se consideró como grave. O, por ejemplo, una votación con 38 diputados y solamente había 39 presentes, obviamente eso es grave. La dispensa de trámites para no discutir un dictamen y no justificado. O evitar enviar el envío a comisiones una iniciativa también sin justificar, es decir, la iniciativa entró al Pleno y ya no se manda a comisiones y se manda directamente, eso más o menos pasó en el plan B. No hacer convocatoria para la sesión de Pleno y de todos modos llevarla a cabo, pues muchos no se enteraron. Enviar al Pleno un dictamen que no tenía firmas de la comisión, también lo consideró, ahí lo consideró grave porque se juntó con otro tipo de vulneraciones. Modificar un orden del día para introducir una discusión y una votación en un dictamen que no fue circulado previamente. Y esto no crean que pasó el año pasado, no. Esto desde la novena época ya había pasado. Y en los ayuntamientos, miren, aquí
por ejemplo, les había dicho, aprobar una reforma a una constitución estatal con menos cantidad de ayuntamientos. No lograron la cantidad de ayuntamientos que pedía la carta local, aprobar sin la firma del secretario y muchas votaciones en los congresos, en los ayuntamientos, que no manifestaban esa forma fehaciente de estar a favor o en contra del dictamen que les envió el Congreso para modificar una constitución local. Les digo, muchas veces fue leída, pero no decían si la aprobaban o no. Esos pequeños detalles dentro del ayuntamiento pues hicieron que una ley se declarara inválida. Y actualmente, así en términos generales, del 2005 al 2023, ya juntando las épocas, las tres épocas, 206 asuntos con reclamos por violación al procedimiento legislativo. Aquí puse 24, no, son 4 leyes federales, 182 normas locales. De acciones, pues fueron 146 acciones con el tema de violación al procedimiento legislativo, y en controversias solamente 60, es decir, el 30%. Son en las acciones donde más se ha centrado el tema de la defensa del proceso legislativo. Ahora, ¿quiénes interponen? Y esto es junto ya desde el 2005. Puse 2005 y es 1995. Claro, desde la primera época. Bueno, que quede en actas que desde 1995 a la fecha hay algunos partidos políticos. Bueno, esto se refiere a sentencias que lograron la invalidez de la norma. En 72 ocasiones los partidos políticos la interpusieron, en las minorías parlamentarias también, los municipios, fíjense, municipios en 42 ocasiones, y esto obviamente fue mediante controversia constitucional. Poder judicial local, también mediante controversia constitucional. Ejecutivo local, pues mediante controversia constitucional. Ellos simplemente no pueden interponer acciones. La PGR en su momento, 3. El Instituto de Acceso a la Información, 3 veces. COFESE, ahí también controversia constitucional. Procuradurías estatales, controversias constitucionales. Es decir, en las acciones básicamente son los partidos políticos y las minorías parlamentarias. Y bueno, no voy a dejar nada más así, si surgen preguntas lo comento. ¿Cómo ha cambiado desde el 2011? Pues sobre todo la consulta legislativa previa e informada tiene que atender al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y se tienen que hacer las consultas y también a las personas, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también obliga al legislador. Es decir, el legislador no está acostumbrado, cada vez menos, porque además cuando ya aprenden, pues ya se van. Entonces, a que le digan cómo hacer las normas, o a que le digan a quién consultar. Entonces, muchas veces se olvida. Y solamente voy a poner el ejemplo porque no quedó mal, porque es mi estado, así que puedo criticar a mi estado, San Luis Potosí. Por ejemplo, en el 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis, ahí interpuso una acción para la ley de la inclusión de las personas con discapacidad, y reclamó varias cosas de fondo, pero en el último concepto de violación estableció que hubo falta de consulta, es decir, no existió ninguna consulta ni asomo de consulta en foro, nada. Pero lo que sorprende es la respuesta del Poder Legislativo del Estado. Contestó que no estaba obligado a llevar a cabo la consulta previa, porque el artículo 4.3 de la Convención no lo obligaba. Cuando el artículo 4.3 de la Convención dice específicamente que para medidas legislativas o de políticas públicas debe de ser consultada a las personas con discapacidad. Entonces aquí se observa un desconocimiento grave
de sus obligaciones constitucionales, pero aquí de sus obligaciones convencionales. Y también otro punto, y ya, con esto ya, ahora sí dejo, la Corte también de oficio, ahora esto sí es importante recordar, la Corte de oficio entra al estudio de las violaciones al procedimiento legislativo cuando se trata de personas con discapacidad o comunidades indígenas, porque es una obligación convencional. Entonces, ahí entra de oficio la Corte. En la historia de las acciones de inconstitucionalidad, en 2 ocasiones la Corte entró de oficio, pero ya que no tenían que ver con derechos humanos, sino con una vulneración al procedimiento legislativo, pero después de esas 2 ocasiones que entró de oficio, ya cambiaron ya el criterio, porque iba a ser imposible estar revisando todos los procedimientos legislativos de todas las acciones que les llegaran. Así que eso ya lo abandonó hace 6 años, esto lo comentó el ministro Lainez Potisek. Desde hace 6 años el criterio es que solo se estudia las violaciones al procedimiento legislativo si son solicitados por los actores y en materia de derechos humanos, de oficio, cuando tienen que ver con estos 2 sectores, cuya obligación de hacerlo viene de manera convencional, y así lo hizo la Corte en la acción de inconstitucionalidad 1 del 2017, pero también hay otras. Yo creo que hasta aquí puedo dejar y podemos conversar. Entonces voy a poner escape y voy a poner abandonar. Bueno, voy a abandonarla. No, quitarla. Bueno, aquí está. Me pasé un poquito, pero parece que espero no No te haberlos. preocupes, Bere, al contrario, muchas gracias. Ahora lo que necesitamos es un poco de tiempo como para procesar toda la información o probablemente darnos una segunda sesión, porque creo que hay información muy interesante que vale la pena ir desmenuzando, sobre todo estos que tú claramente has identificado como los criterios más relevantes para producir una determinación jurisdiccional que invalide una ley por violaciones al procedimiento legislativo. Alberto, ¿quieres comentar algo? Adelante. No, solamente agradecer a Berenice Horta, la verdad es que fue muy, muy interesante su exposición, muy bien llevada a cabo y de mucha utilidad para lo que viene. Esperemos que en esta mare magnum de reformas que han anunciado nos dejen margen, bueno, sobre todo por los temas de convencionalidad, que esos no los van a poder modificar, ahí para poder hacer derecho de todos estos instrumentos en defensa de los ciudadanos. Entonces, muy oportuna en términos generales, además, esta charla, y muy agradecido, Berenice. Muchas gracias. Y sí, entiendo que son muchos datos, eh, pero es que si no se los comento a ustedes a quién, ¿verdad? Y además viene el caso porque hay que estar muy atentos a cómo se van a mover las mayorías. Y además esto de las vulneraciones al procedimiento, lo ideal es que no llegara nada a la Corte. Lo ideal es que en los congresos se dirimieran esos conflictos. Y se observa cómo a nivel local es donde existen más reclamos. Habría que ver si a nivel local, bueno, más bien tendría que hacer varias hipótesis, pero de que hacen falta mecanismos al interior del Congreso que legitimen esa función legislativa, pues hacen falta. Además,
un procedimiento legislativo es lo mínimo que cumplir y son las normas que el mismo Congreso se dio. O sea, es lo mínimo que hay que hacer. Ahora, si se tiene una mayoría, lo mínimo que quieren todos los ciudadanos y sobre todo aquellos que no están con esa mayoría, pues es que se tenga esa oportunidad de debatir. Hay quienes cada vez se están radicalizando en el respetar la autonomía parlamentaria por completo. Y yo estoy a favor de los controles. Entonces, bueno. No sé. Gracias, Bere. No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra. Rubén, adelante. Sí, primero pido una disculpa porque me tuve que salir 20 minutos para atender un tema y regresé, entonces no me perdí la última parte de la exposición de la doctora, de quien por cierto ya tenía yo por ahí su libro, ya le estaba empezando a echar un ojo. Y le felicito porque no he visto una obra en esta materia en México más que la suya, ¿no? No sé si ya se abordó la parte municipal, pero bueno, ahí tenemos, en la cuestión municipal tenemos un vacío muy importante y yo quisiera mencionar dos cosas, ¿no? La primera es que en principio no está regulado el proceso parlamentario municipal, digamos, ¿no? Por regla general, no hay nada en las leyes municipales sobre el proceso reglamentario municipal. Hay alguna ley por ahí que no recuerdo ahorita de qué estado, que por lo menos dice que se aplicarán las normas del proceso legislativo, ¿no? Entonces, supletoriamente nos vamos a lo que prevé la ley orgánica del Congreso del Estado, y bueno, eso por una parte. Por otra parte, yo tengo la tesis que estoy desarrollando pues en una cosa que estoy escribiendo sobre derecho reglamentario municipal comparado. Yo tengo la tesis de que la única cosa para la cual le alcanza al Congreso del Estado legislar en materia municipal tiene que ver con el procedimiento reglamentario precisamente. Es decir, la fracción segunda del artículo 115 constitucional que establece que le toca a los estados legislar en materia municipal lo hace de forma muy concreta para fines muy específicos y mi tesis es que solamente le alcanza al Congreso del Estado para legislar con plenitud de jurisdicción, con plenitud soberana, digamos, para legislar sobre el procedimiento reglamentario municipal, no para otras cosas, es otra discusión. Es decir, aquí el Congreso del Estado tiene soberanía plena y eso hace, por ejemplo, que en el caso de Nuevo León y otros estados sea obligatoria la consulta previa a los vecinos antes de aprobar un reglamento municipal. ¿No? Este es un mandato de la ley local que, en mi opinión, es adecuado conforme a la legislación, a las facultades que tiene el Congreso del Estado. Pero por lo demás, no está regulado el proceso parlamentario municipal. Y entonces hay un desastre por decirlo amablemente, que yo creo que podemos duplicar o triplicar las violaciones que identificó la doctora Horta en su tesis, porque pues está lleno de violaciones al proceso de emisión de normas jurídicas para acabar pronto, ¿no? Yo creo, doctora, y esto es una pregunta que quisiera yo dejar en la mesa, que hay una diferencia central en el proceso, o debería haber una diferencia central en el proceso reglamentario municipal, entendiendo el ayuntamiento como un poder legislativo, lo voy a decir entre abogados para simplificar la exposición, y el proceso legislativo. Hay una diferencia central que tiene que ver con que en materia municipal no deberíamos tener la promulgación. No deberíamos tener la promulgación porque la promulgación, digamos, es una suerte de control que el Poder Ejecutivo ejerce sobre el Legislativo, donde le digo, ok, promulgo tu norma o ejerzo el derecho de veto. Pero en el ayuntamiento, en donde el titular del Poder Ejecutivo forma parte del órgano deliberante y se parece entonces más a los parlamentos que a la división de poderes que tenemos en México, yo creo que los presidentes municipales no les alcanza el veto, que por cierto lo ejercen, ¿eh? Hago un paréntesis más ofensivo. En Tamaulipas,
El gobernador del estado tiene veto en materia de reglamentación municipal y eso sí es un escandalazo, ¿no? Pero bueno, entonces, creo que los alcaldes no les alcanza para emitir un veto y entonces no les alcanza para promulgar, porque forman parte del proceso del órgano deliberante y tienen voz y voto igual que los demás. Y mi último comentario aquí en el ánimo, pues, de abonar a la discusión, es que yo creo que tenemos lo que la Corte y usted reconocen con toda claridad como vicios invalidantes, ¿no? De la norma, y hay otros vicios que no son invalidantes. Entonces tenemos algunas etapas del proceso de emisión de normas de carácter esencial, cuya violación acá tiene efectos invalidantes, y hay etapas del proceso de emisión de normas que no tienen esas consecuencias y entonces son de validez relativa, digamos, se pueden subsanar en el camino, ¿no? Una de ellas, en mi opinión, es la fase de la iniciativa. Concretamente en los municipios, eh, eh, seguramente en el Congreso del Estado, pero eso no ha sido mi foco de análisis. En los ayuntamientos tenemos muy seguido, que las comisiones dictaminadoras producen dictámenes sin haber una iniciativa previa. Se les ocurre a los regidores, un punto de acuerdo, una medida presupuestaria, un reglamento municipal, se les ocurre a los regidores, no presentan iniciativa ante el Pleno para ser turnada a la comisión, sino que la cocinan en la comisión y la presentan a modo de dictamen, ya cocinada, ¿no? Entonces, le dan o no chance, permítaseme la expresión, al Pleno para que discute y luego la votan, pero sin haber habido una iniciativa previa. Y mi última consideración es que yo creo, doctora, usted lo sabe mejor que todos nosotros, tenemos dos tipos de comisiones en el Parlamento, en el Congreso del Estado y entonces en el Ayuntamiento. Comisiones de dictamen y comisiones que no son de dictamen. Yo creo que las comisiones de dictamen tienen la misma naturaleza o deberían tener la misma naturaleza que los tribunales especiales que prohíbe la Constitución. Es decir, cuando yo presento una iniciativa al Congreso o al Ayuntamiento, no me pueden crear una comisión dictaminadora a la medida de mi iniciativa, sino que deberá turnarse a una comisión dictaminadora preexistente en donde el público y el inicialista tengan derecho de saber en manos de quién va a ser el proceso de dictaminación. Y no, previamente ya sé que va a estar Fidel, Alberto y Berenice. No que me creen una comisión que de camino me la van ampliando, luego le suman otra y se va haciendo un relajo que desvirtúa el derecho del inicialista y el derecho del público a que haya certeza sobre el procedimiento al que se va a sujetar la discusión de la potencial norma o de la iniciativa, ¿no? Me apasiona como usted el tema, y le voy a prometer que este año voy a leer su libro. Le agradezco mucho, doctora, y muchas gracias, Fidel, por haber invitado. Ay, muchísimas gracias. Pues yo creo que nos tenemos que sentar a tomar un café y debatir todos estos puntos, sí, son para estudio. Con la ley orgánica, yo sí creo que puede tener generalidades de las normas del procedimiento, pero sí creo que el ayuntamiento tendría que hacer su reglamento de procesos. Pero bueno, todo eso se puede platicar porque son temas interesantes. La comisión de dictamen a modo, eso sí, yo creo que sí, sí es importante, es decir, ¿para qué se pasan un paso? ¿No? De todos modos, los que están en comisión pueden hacer una iniciativa. Entonces, podría ser que la Corte lo viera que no es completamente invalidante, pero yo digo, bueno, ¿por qué no hacen las cosas como deben ser? Eso es el gran reto del derecho parlamentario, que no es de estricto derecho. Entonces, todas estas cosas flexibles sí dan para conversar largo y tendido. Entonces, y había dicho algo bueno, del El ayuntamiento derecho funciona de como veto, el parlamento, derecho de veto, sí. el derecho de veto y cómo funciona el ayuntamiento como parlamento. Yo creo que sí le da al presidente municipal, sí tendría la promulgación y el veto, no lo veo mal. Por eso es que tendríamos que conversar para ver, para estudiar mejor esas propuestas, pero eso es parte del colegio y eso está bien, dejar ahí esos temas para seguirlos explorando.
Bien, muchas gracias, Bere. No sé si haya alguna otra intervención. Yo nada más, si me lo permites, Bere, quisiera incorporar otro tema o otro conjunto de actores en la discusión. Sé que te concentraste en las acciones establecidas en el 105 constitucional, pero creo que si algo también hemos visto, sobre todo en los últimos años, es que el juicio de amparo también ha empezado a ser, obviamente, abrevando de muchas de las resoluciones producidas en las acciones constitucionales que tú analizaste, pero el juicio de amparo también en manos de los particulares empieza a ser un instrumento de control constitucional del procedimiento legislativo. ¿Tú qué has percibido al respecto ahora sí que ya dejada la investigación doctoral y en tu actividad académica, qué percibes sobre el tema? Sí, después del 2011 ya es posible, sí, los amparos sí han sido admitidos. La Corte en unos ha dicho que sí y en otros que no. Por ejemplo, aquí tenía uno, es que ya no quise extender la exposición porque se me hacía como injusto, pero sí, por ejemplo, hay un juicio de amparo indirecto, y sí, incluso este fue en Yucatán, para la comunidad LGBTI, en donde como colectivo, como comunidad, interpusieron un amparo por, eh, por la forma de votación. La votación tenía que ser pública, pero los diputados la hicieron secreta porque no querían, aparte porque afuera se estaban manifestando y había tumulto y había todo, entonces los diputados querían hacer todo en secreto, además, entonces sí interpusieron un amparo y sí procedió. Es un juicio de amparo indirecto, procede cuando se impugnan ciertos actos intralegislativos, como la imposición de una votación por cédula secreta, y la ejecución de dicha votación para desechar un dictamen de reforma a una constitución local incluso. Por no se actualiza la razón de improcedencia relativa a la injusticiabilidad de los actos reclamados. Eso era lo que decían en el informe, que eran injusticiables. Entonces, no se justifica que sean injusticiables. Incluso por el amparo se repuso el procedimiento para votar en forma nominal. Lo devolvieron como para efectos. Y ese es uno de los ejemplos y hay más, pero sí, vía amparo se ha abierto esta parte para poder reclamar vicios al procedimiento. Muy bien, muchas gracias, Bere. Bien, insisto de nuevo cuenta si hay alguien que quiera. Rubén, adelante. Sí, ahorita estaba buscando el documento para compartirlo con ustedes, pero no lo tengo organizado, entonces no sé dónde está, pero se lo voy a mandar para que a ver si por tu conducto se lo podemos hacer llegar a la doctora Horta también, Fidel. Hay una sentencia que por violaciones al procedimiento legislativo logró en particular la invalidez de una norma fiscal en Baja California. Ok. Por ahí anda, o sea, sí, ya pegado, digamos, ¿no? A mí me encantaría, pero además está muy interesante aquí, con aquello, por ejemplo, de la autoadscripción indígena, ¿no? Yo me declaro, lo digo respetuosamente a partir de hoy, Chol, ¿no? Y entonces puedo impugnar lo que me pongas enfrente, incluyendo algo municipal, por falta de consulta indígena y afromexicana, ¿no? Entonces, esto es un asunto, pues, súper eh, difícil de agarrar porque estamos expuestos a muchísimas cosas. Voy a buscar la sentencia esta de Baja California y se la mando con gusto. Sí, por favor. Sí, aquí también tengo otras sentencias hay un amparo del 2015, no, 105 del 2007. Y aquí, por ejemplo, en el amparo dijeron que los vicios en sus formalidades no son oponibles en los conceptos de violación. Es decir, todavía hay jueces que dicen que no, y otros que sí. Entonces sí pues está evolucionando esta parte, pero sí, por medio del amparo también. Y si me pueden pasarlo, sí lo encontró. No, pero voy a hacer otro comentario rápidamente mientras no me calle Fidel, ¿no? Un comentario donde hay un tema bien interesante sobre la relevancia de que los actos reglamentarios para acá pronto municipales estén o no fundados y motivados. Esa es una discusión muy interesante también.
en donde la Corte lo ha explicado cuando resuelve las controversias constitucionales en materia de leyes de ingresos. Entonces la Corte dice, a ver, acá pronto, ¿no? El municipio tiene tres deberes en materia de motivación de su iniciativa de ley de ingresos, ¿no? Y esto yo lo he trasladado a la discusión municipal, ¿no? Primero, en la medida en que sea más técnico o menos técnico el planteamiento del municipio, tiene que profundizar su motivación y en consecuencia el Congreso del Estado le tiene que contestar en el mismo lenguaje. No puede el Congreso del Estado contestar light, ¿no? La aprobación de la iniciativa de ingresos si la argumentación fue técnica por parte del ayuntamiento. Y por ahí hay otra sentencia que dice, tratándose de la reglamentación típicamente municipal, por ejemplo, el reglamento interior del Cabildo, ha dicho por ahí la Corte que los ayuntamientos no tienen que motivar sus iniciativas, pueden ir sin exposición de motivos porque están legitimados desde la Constitución para regular la materia de la que estoy hablando. No necesitan entrarle, pero ahora puede haber necesidad de que haya una motivación más profunda y, por ejemplo, si nos metemos con temas que estén en el límite, digamos, de las competencias federales en particular, ¿no? Entonces, todo el asunto de la calidad de la motivación reglamentaria es también materia eventualmente de vicios que pudieran invalidar la generación de las normas, ya bajo la lógica de la motivación de los actos de la autoridad, no tanto de violaciones al proceso parlamentario, ¿no? Sí, la exposición de motivos, incluso también a nivel estatal había reclamos en cuanto a que faltaban exposición de motivos y recuerdo que la Corte no les dio mayor importancia porque el diputado que estaba presentando la iniciativa estaba lo suficientemente motivado para hacerlo. Entonces, o sea, tenía un motivo justificado. Así que sí, a la exposición de motivos creo que no le da su peso. Y bueno, sí. Bueno, me manda el tema de Baja California. Lo busco, con gusto se lo mando por conducto de Fidel. Perfecto. Con todo gusto. Ya nos debemos un café. Sí, sí, sí. Muy Si bien. no vienen... Un café en la Huasquete, en este momento, es mucho calor humano. Bueno, ok. Muy bien. Bueno, Bere, muchísimas gracias por obsequiarnos estos minutos de tu tiempo. Únicamente quisiera ya nada más para finalizar, dar lectura al... Ay, perdón. Al reconocimiento que te haremos llegar por tu presentación en esta ocasión, y me permito dar lectura. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a la doctora Sara Berenice Horta Flores por su destacada ponencia El control constitucional del procedimiento legislativo en México, impartida en Diálogos Municipalistas, Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales, Ciudad de México, 11 de junio de 2024, y firma su servidor en carácter de presidente del colegio. De nueva cuenta, Bere, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por compartirnos tu conocimiento en estos minutos. Estoy seguro que mis colegas no permitirán que esta sea la última ocasión en que nos acompañes, así es que seguramente te estaremos buscando para que nos regales algunas otras más de tus reflexiones próximamente. Y con esto damos por terminada esta sesión del Seminario Interdisciplinar sobre Gobiernos Locales, Diálogos Municipalistas, y tendremos una siguiente sesión en el mes de julio. Que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias.